el momento en que intentas ser fuerte, ya has perdido. Aprendí esto de la forma más dura, enfrentándome a un hombre cuyos músculos podían romper concreto. Y aún así, nunca logró tocarme. Sigue mirando, porque voy a revelarte la paradoja del verdadero poder. ¿Por qué menos fuerza crea más impacto? Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete para que no te pierdas el resto de esta historia. Comencemos. El hombre más fuerte que conocí no podía levantar un dedo. 1964, Hong Kong. Un maestro de 300 libras me retó en mi propia escuela. Sus músculos eran como cables de acero, forjados tras 20 años de entrenamiento intenso. La multitud se reunió esperando un espectáculo de fuerza contra fuerza. Querían ver quién era más fuerte, pero la fuerza es como un dedo que señala la luna. La mayoría se queda mirando el dedo, perdiéndose toda esa gloria celestial. Ese día, este maestro lanzó su golpe más rápido, un golpe que había atravesado concreto. Yo no lo bloqueé, no lo contrarresté. Simplemente no estaba allí. Su poder, toda esa magnífica fuerza, no golpeó nada más que aire. En ese momento, él entendió lo que estoy a punto de compartir contigo. El verdadero poder no está en la capacidad de romper cosas, sino en la capacidad de doblarse sin quebrarse. 20 años construyendo fuerza, y fue derrotado por su ausencia. Esto no es filosofía, es realidad. Mi realidad, tu realidad. Pasé años persiguiendo la fuerza, hasta que descubrí algo mucho más valioso: la capacidad de ser como el agua. El agua puede fluir o puede golpear. Es sin forma, sin límites. En el momento en que intentas ser fuerte, ya has perdido. Déjame mostrarte exactamente a qué me refiero. Lo que sucedió a continuación en esa escuela cambió para siempre mi forma de entender las artes marciales y la vida. Probablemente has visto las imágenes. Yo, de pie a solo 1 pulgada de distancia de un hombre, y luego enviándolo hacia atrás con lo que parece ser solo un pequeño movimiento. El famoso golpe de 1 pulgada. La gente lo llamó fuerza sobrehumana. Estaban equivocados. Cuando realicé esta demostración en el Campeonato Internacional de Karate de Long Beach, todos querían saber el secreto. ¿Cómo alguien de mi tamaño podía generar un poder tan explosivo? Pensaban que había descubierto alguna técnica secreta, alguna manera de concentrar fuerza imposible en un solo instante. Pero esto fue lo que no entendieron. Cuanta menos fuerza usaba, más poderoso se volvía el golpe. Piensa en eso por un momento. Menos fuerza, más poder. Suena imposible, ¿verdad? Pero aquí es donde la mayoría de los artistas marciales y la mayoría de las personas caen en la trampa. Intentan forzar su camino por la vida, imponiendo su voluntad al universo. Construyen muros de fuerza, solo para ser derrotados por su propia rigidez. Déjame compartir algo que nunca le había contado a nadie sobre esa demostración. Las primeras 100 veces que practiqué el golpe de 1 pulgada, fallé. ¿Por qué? Porque estaba intentando ser fuerte. Hacía lo que todos hacen: tensar los músculos, tratar de forzar el poder en ese pequeño espacio. Y era inútil. El momento de claridad llegó cuando dejé de intentar ser fuerte. En lugar de tensarme, aprendí a relajarme por completo. En lugar de forzar la energía hacia afuera, aprendí a dejar que fluyera a través de mí, como electricidad a través de un cable. Cuanta menos resistencia, más corriente fluye. Descubrí esta verdad nuevamente cuando un fisicoculturista me desafió en mi escuela. Sus bíceps eran del tamaño de mis muslos. Me agarró del brazo pensando que su fuerza le daría el control, pero en el momento en que apretó, ya había perdido. ¿Por qué? Porque estaba atrapado en la prisión de su propia fuerza. Mientras él se ocupaba en ser fuerte, yo estaba ocupado siendo libre. Esto es lo que llamo fuerza inteligente. No se trata de cuánta fuerza puedes generar, sino de cuánta puedes evitar usar. Cuanto menos esfuerzo, más velocidad y más poder. Esto no es solo una técnica,
Es una inversión total de todo lo que te han enseñado sobre el poder. Pero aquí viene la paradoja, que pocos están listos para enfrentar. Para alcanzar este tipo de poder, primero debes estar dispuesto a ser completamente impotente. Debes vaciar tu taza antes de que pueda ser llenada. Y esto nos lleva a la pregunta más importante. ¿A qué te estás aferrando que te está frenando? ¿Sabes quiénes fueron mis estudiantes más difíciles? No los principiantes. No los que venían sin experiencia. Mis estudiantes más desafiantes eran los que ya eran fuertes, los campeones, los expertos, los maestros de otros estilos. Recuerdo a un estudiante en particular, un campeón de boxeo de peso pesado, músculos como hierro, puños que podían romper huesos. Llegó creyendo que necesitaba agregar más poder a su arsenal, pero su verdadero problema era que se estaba ahogando en su propia fuerza. En nuestra primera sesión, le pedí que empujara contra mi brazo. Empujó con todo lo que tenía, venas marcadas, rostro enrojecido por el esfuerzo. Entonces simplemente redirigí su fuerza y cayó hacia adelante, casi rompiéndose la nariz contra el suelo. No porque yo fuera más fuerte, sino porque su propia fuerza lo traicionó. Esto es lo que llamo fuerza rota, poder que se derrota a sí mismo. Déjame contarte sobre mi mayor derrota. Pocos conocen esta historia, pero moldeó todo lo que entiendo sobre la verdadera fuerza. En mis días jóvenes en Hong Kong, luché con un maestro que parecía no moverse jamás. Sin embargo, yo no podía tocarlo. Ataqué con toda mi velocidad, mi fuerza, mi habilidad, y fui completamente derrotado, no por su fuerza, sino por la mía. Cada golpe que lanzaba, cada patada que intentaba, estaba alimentado por mi desesperado deseo de demostrar que era fuerte. Cada movimiento estaba rígido con intención, quebradizo con esfuerzo. Mientras yo me agotaba tratando de ser fuerte, él permanecía relajado, dejando que mi propia fuerza fluyera a través de él y regresara hacia mí. Ese día probé una amarga verdad. En el momento en que intentas ser fuerte, ya has perdido. Este es el secreto que la mayoría nunca entenderá. La verdadera debilidad no viene de la falta de fuerza, viene del exceso de ella. Cuando aprietas la arena con demasiada fuerza, se escapa entre tus dedos. Cuando te aferras desesperadamente al agua, ésta se dispersa. Cuando intentas ser fuerte, te vuelves quebradizo. Veo esto todos los días. Hombres y mujeres poderosos, revestidos en su fuerza, pero completamente vulnerables al más mínimo toque inesperado. Han construido fortalezas de músculo y técnica, pero olvidan que las torres más altas proyectan las sombras más largas. Pero hay algo más allá de esta paradoja, algo que transforma esta aparente debilidad en un poder inimaginable. Y comienza con una pregunta que muchos temen hacerse. ¿Y si todo lo que estás haciendo para volverte más fuerte, en realidad te está debilitando? Lo que tú llamas fuerza, muchas veces no es más que miedo disfrazado con armadura. Aprendí esta verdad no en combate, sino en momentos de silencio, observando a mis estudiantes cuando creían que no los estaba viendo. Sus rostros antes de una pelea, su tensión antes de una demostración, todas máscaras que ocultaban lo mismo: miedo. Recuerdo a un estudiante, un oficial de policía, que vino a mí después de fallar al defenderse en una confrontación real. Tenía todo el entrenamiento, todas las técnicas, toda la fuerza física, pero en ese momento crucial su fuerza lo abandonó. ¿Por qué? Porque estaba peleando dos batallas, una con su agresor y otra con su propio miedo. El miedo hace algo extraño con nosotros. Nos hace apretar más, ponernos más rígidos, intentar controlar todo. Llamamos a eso fuerza, pero en realidad es pánico disfrazado de poder. Esto es lo que llamo fuerza vacía, la ilusión del poder que se desmorona cuando realmente se pone a prueba. Déjame compartir algo que observé en mi escuela en Oakland. A veces pedía a mis estudiantes avanzados que pelearan con principiantes.
A menudo, los avanzados se volvían rígidos, mecánicos, intentando probar su superioridad. Sus años de entrenamiento se disolvían en movimientos forzados. Su ego, adicto a parecer poderoso, los volvía débiles, pero ocasionalmente presenciaba algo notable. Un estudiante llegaba al punto de agotamiento total, demasiado cansado para seguir fingiendo ser fuerte. Y en ese instante, cuando ya no podía forzar más, sus movimientos se volvían puros, sin esfuerzo, poderosos. Había descubierto el secreto, por accidente. Vacía tu mente. Sé sin forma, sin límites, como el agua. Esta es la comprensión crucial. El desesperado afán de tu ego por aferrarse al poder es tu mayor debilidad. Cada vez que intentas demostrar tu fuerza, revelas tu miedo. Cada vez que te blindas contra la debilidad, impides que el verdadero poder fluya a través de ti. He visto artistas marciales pasar décadas construyendo muros de técnica y poder, solo para ser derrotados por un simple movimiento relajado. No porque su oponente fuera más fuerte, sino porque estaban atrapados en su necesidad de serlo. Hay una transformación profunda, esperando al otro lado de esta comprensión. Pero para alcanzarla, primero debes hacerte una pregunta. ¿Qué temes que ocurra si dejas de intentar ser fuerte? Mi mayor revelación llegó en mi momento más oscuro. Me lesioné gravemente la espalda durante un entrenamiento. Quedé confinado a una cama por 6 meses. Los doctores decían que quizá nunca volvería a dar una patada. Y en ese momento de completa impotencia, descubrí el verdadero poder. Incapaz de entrenar físicamente, me vi obligado a mirar más profundo. Y en esa quietud forzada, comprendí 3 principios que revolucionarían no solo mi arte marcial, sino toda mi comprensión del poder. Primero, el verdadero poder no es la capacidad de conquistar a otros, sino la capacidad de conquistarse a uno mismo. Durante esos meses de recuperación, entendí que las limitaciones de mi cuerpo eran en realidad puertas hacia una comprensión más profunda. Cuando no podía patear físicamente, lo hacía mentalmente. Miles de veces. Y cuando volví al entrenamiento, mis patadas eran más rápidas, más poderosas. No porque fuera más fuerte, sino porque había trascendido la necesidad de serlo. Segundo, el poder fluye en el espacio, entre el esfuerzo y el no esfuerzo. Cuando simplemente permites que tu mano se cruce con la trayectoria de la pelota, atraparla se vuelve natural. Eso es verdadero poder. No forzar, sino fluir. Tercero, el miedo no es tu enemigo, es tu brújula. Cada vez que sientas miedo, te está señalando hacia dónde debes fluir, no hacia dónde debes forzar. Cuando volví a entrenar después de mi lesión, tenía miedo. Pero en vez de luchar contra ese miedo, lo dejé guiarme hacia una nueva forma de moverme, una nueva comprensión del poder. Y estos no son solo principios de artes marciales. Piénsalo en tu vida diaria. Cuando enfrentas una conversación difícil, la mayoría se tensa. Intenta controlar el resultado. Pero ¿qué pasaría si la abordaras como el agua? Sin posición fija que defender, sin fuerza rígida que mantener, usando ningún camino como camino, teniendo ninguna limitación como limitación. Lo mismo aplica para tu trabajo, tus relaciones, tus mayores desafíos. El momento en que dejas de intentar ser poderoso es el momento en que accedes al verdadero poder. Es como intentar ver en la oscuridad. Cuanto más fuerzas tu mirada, menos ves. Relaja la vista y tu visión se adapta naturalmente. Esta es la liberación que descubrí. El verdadero poder no es algo que haces, es algo que permites, como el agua que fluye cuesta abajo. Sigue el camino de menor resistencia, no porque sea débil, sino porque ha trascendido la necesidad de probar su fuerza. Y ahora entiendes por qué digo que la fuerza es una ilusión, porque lo que realmente estamos buscando no es fuerza, es libertad. Déjame compartir una última historia. El día antes de mi última demostración pública, un joven estudiante me hizo una pregunta que muchos consideraron tonta.
dijo: Maestro Li, ¿cuándo seré lo suficientemente fuerte? Todos rieron. Pero en esa simple pregunta, escuché el eco de mi propio viaje. Le respondí entonces lo mismo que te digo a ti ahora. Ya eres lo suficientemente fuerte. Tu búsqueda de fuerza es lo que te debilita. Tu deseo de poder es lo que limita tu verdadero poder. Tu miedo a ser débil es lo que bloquea tu potencial real. Recuerda todo lo que hemos explorado. La trampa de la fuerza física que nos encierra. La vulnerabilidad que nace del esfuerzo por parecer fuertes. La psicología del poder que nos congela. Y, finalmente, la liberación que llega cuando dejamos de intentar ser lo que ya somos. He pasado mi vida rompiendo barreras, superando límites, pero mi mayor logro no fue volverme fuerte. Fue descubrir que la fuerza misma era la última barrera que necesitaba romper. Este es tu momento de transformación. Ahora, mientras escuchas estas palabras, tienes una elección. Puedes seguir blindándote con la ilusión de la fuerza, añadiendo capas de resistencia a tu poder natural, o puedes comenzar el camino de desaprendizaje, de soltar, de permitir que tu verdadero poder fluya. Recuerda, el agua no intenta superar la roca, simplemente encuentra su camino a través de ella. No lucha contra la gravedad, se alinea con ella. No intenta ser poderosa, simplemente expresa su naturaleza. Tu poder no está en lo que puedes sostener, sino en lo que puedes soltar. No está en lo que puedes controlar, sino en lo que puedes permitir. No está en cuán fuerte puedes ser, sino en cuán profundamente puedes entender que la fuerza misma es la ilusión final que debes trascender. Este es mi regalo para ti, no una respuesta, sino una invitación. Una invitación a dejar de ser fuerte, para que puedas ser poderoso, a vaciar tu taza de todo lo que crees saber sobre la fuerza, para que pueda llenarse con algo mucho más grande. Sé agua, mi amigo. Lo demás seguirá. Ahora lo sabes. El verdadero poder no está en lo que puedes imponer, sino en lo que puedes soltar. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite liberarse de la ilusión de la fuerza. Suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo las verdades que transforman no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Y recuerda siempre, sé agua, mi amigo. Nos vemos en el próximo video.